Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en este día, en el libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Mateo 11, capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Entonces damos comienzo a la lectura. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a dar gracias al Señor y a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos, Señor, en este lugar, dándote la gloria, la honra. Pero estamos, Señor, para que tú nos enseñes en este día, porque es tan delicioso, es un deleite poder escuchar tu palabra, es poder escuchar tus consejos, Señor. Y hoy venimos a que tú nos hables. Estemos atentos nuestros oídos, nuestro pensamiento, nuestro ser, para recibir lo que tú tienes, Señor, en este día, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, trayéndonos, Señor, convencimiento, revelación ante este tema, para que nosotros podamos recibir lo que tú, Señor, quieres enseñar en este día, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y pido la dirección de tu Santo Espíritu y que tú hables, Señor, a través de mí. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, hemos venido trabajando en este año, levantando muros espirituales alrededor de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra vida personal. Y hoy vamos a estar trabajando un tema número 14 de este estudio, y es dudar de Dios y su palabra. Es una brecha que nosotros tenemos que tapar. Dudar de Dios y su palabra, una brecha que tenemos que tapar. En esta mañana vamos a estar escudriñando 3 brechas que probablemente están sucediendo en nuestra vida y que tenemos que conocerlas, pero a la vez vamos a estar viendo cómo nosotros, a través de tu santa palabra, podemos nosotros levantar esas murallas espirituales y reparar lo que a veces dañamos por nuestra incredulidad, por nuestra duda, por dudar de Dios y de su palabra. En este tema, en este texto que acabamos de leer, vemos aquí que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, dice que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Como sabemos, sus discípulos estuvieron acompañándolo durante 3 años. Ellos recibieron toda la enseñanza del Sermón del Monte. Ellos vieron muchas cosas que a través de esos 3 años vieron: señales, prodigios, milagros, enseñanzas que llevaban a dar a conocer la obra de Cristo y también la obra del Padre Celestial, que era mostrar su amor a través de la obra del Señor Jesús. Muchas enseñanzas que quedaron plasmadas en ellos, muchos milagros y muchas cosas que tuvieron que ver. Pero aquí vemos también en el versículo 2, dice que al oír Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista, nos está hablando ahí de Juan el Bautista. Dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí nosotros vemos que hubo una duda en la vida de Juan.
Por eso él envió 2 discípulos allí para preguntarle: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Tenía duda porque él estaba en una situación difícil allí. Él estaba en la cárcel. Había sido preso, había sido cogido preso y lo tenían allí y estaba al borde de la muerte. Entonces él se pregunta allí: ¿será que si yo estaba predicando, estaba enseñando, estaba abriendo el camino para este Mesías o no era? Entonces él tenía duda por un momento de angustia, de dolor, de que estaba sufriendo él, de preocupación. Él tuvo esa duda. Un hombre que se preparó 28 años para mostrar el camino del siervo de Dios, o sea, del Hijo de Dios que venía. Allí en el libro de Isaías 61 habla cuando se hizo el anuncio del Mesías que venía. Y este hombre se preparó durante todos estos años para ser esa voz que clamaba en el desierto, anunciando el camino, preparando el camino del Señor Jesucristo. Un hombre que vivió y vio con sus ojos terrenales, vio la manifestación de la deidad. Un hombre que tuvo la oportunidad de bautizar al Señor Jesús. Y allí en ese momento del bautismo del Señor Jesús, dice que tuvo la oportunidad de ver, conocer la deidad. El Padre que hablaba, el Espíritu Santo que descendía y se poseía o se colocaba sobre el Señor Jesús, y estaba viendo al Señor Jesús en persona. Entonces vemos aquí la manifestación de la Trinidad. Este hombre, como lo dice la palabra allí en el libro de Marcos, fue el que bautizó al Señor Jesús. Y lo vemos ahí en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra del Señor ahí: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nos está dando a entender y mostrando todo lo que sucedió en el bautismo del Señor Jesús. Y Juan, este hombre con ese ministerio tan poderoso, él observó todas estas cosas. Todo este suceso de ver la voz, escuchar la voz del Padre: en ti tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ver la descendencia, que el Espíritu Santo caía y se posaba sobre el Señor Jesús, estando él bautizando al Señor Jesús en ese momento. Este hombre que también se preparó para dar a conocer, presentar al Señor Jesús en el mundo o en toda esa región, para que después se extendiera por todo el mundo. El Hijo de Dios, presentando al Hijo de Dios, presentando al Cordero de Dios, presentando al que iba a bautizar con el Espíritu Santo, el enviado, el Hijo de Dios. Todo esto eran palabras de Juan Bautista, que estaba anunciando la venida del Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Sin embargo, en un tiempo de duda, en un tiempo de dificultad, porque él se encontraba allí en la cárcel, al borde de la muerte, él dudó si era el Mesías o no era. Tal vez él pensó, dijo: no, si está por allá, se olvidó de mí y yo aquí en la cárcel. Entonces entró una duda y mandó a preguntarle al Señor Jesús si era el que debía venir o estaban esperando a otro. Así que en esta mañana nosotros vamos a estar descubriendo 3 brechas y vamos a iniciar en esta mañana. ¿Cómo abrimos brecha o portillo cuando hay duda de Dios y su palabra?
La primera nosotros la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 2 y 3. Capítulo 11, versículo 2 y 3. Y dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? ¿O esperamos a otro? Entonces vemos aquí ese tiempo de duda. Como les decía, un hombre que ha estado anunciando, que estuvo con él, que lo vio, pero sin embargo hubo duda, porque dijo: ¿y cómo es que ahora yo estoy aquí en la cárcel y él está haciendo otras cosas por allá y se olvidó de mí? Entonces entró esa duda en Juan el Bautista. Y este punto primero lo podemos denominar de la siguiente manera: cuando dudamos de Dios y su palabra porque estamos siendo probados. Cuando estamos en momentos de prueba, a veces nosotros nos sentimos desconsolados, nos sentimos tristes. Ahí sí acudimos a Dios, ahí sí preguntamos: ¿dónde estás tú, Señor? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado pruebas, hemos pasado dificultades, y tal vez hemos sido de los que hemos dicho: Señor, yo voy a la iglesia, yo hice un compromiso contigo, yo leo la palabra, oro, pero mire las pruebas que estoy pasando, las situaciones en que estoy viviendo. Así le pasaba a Juan el Bautista. Estaba allí en la cárcel y no sabía lo que iba a acontecer. Y dice: y el Señor Jesús estaba haciendo otras cosas, estaba predicando en otro lugar. Era como si se hubiera olvidado de él. Muchos de nosotros a veces, cuando estamos en pruebas, en dificultades, en tormentos o cosas así difíciles, no nos hemos preguntado: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tienen que pasarme estas cosas? ¿Por qué tiene que sucederme a mí? Si yo soy un hijo tuyo, si yo leo la palabra, oro, tal vez como también lo hacía Juan el Bautista. Entonces entran estas dudas a nuestro ser. Entran estas dudas que nos llevan a pecar, nos llevan a mirar que estamos dudando de Dios y su palabra. Aquí vemos en este pasaje, dice que Juan desde la cárcel, dice que él envió, escuchó, primero que todo escuchó todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, todos los sucesos que estaban sucediendo allí, afuera. Y dice: yo aquí en la cárcel, y yo aquí listo para morir. Entonces él se preguntaba: ¿será que sí era el Cristo? ¿Será que sí era o no era? Dios nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dios estaría, que cuando estemos en prueba, nos prometió que cuando estuviéramos en prueba, Él nos mostraba la salida, que Él estaba al lado nuestro. Pero a veces nosotros, en medio de la prueba, porque nosotros no estamos preparados para aguantar pruebas, sino queremos que todas las pruebas se nos solucionen inmediatamente. Pero esto estaba sucediendo allí. Sin embargo, este gran hombre con gran ministerio estaba en un tiempo de dificultad, un tiempo difícil. Y él recordaba la palabra de allí, de Isaías 61, donde decía, versículo 1 dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los pobres apertura de la cárcel. A los presos apertura de la cárcel. Que es preguntas que tal vez él se hacía: pero yo todo esto lo he hecho y anuncié al Señor, he anunciado que viene el Hijo de Dios, y yo estoy aquí preso, estoy en la cárcel, se olvidó de mí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Será que sí era el Cristo? ¿Será que no era? Pero algo que nosotros debemos entender así en momentos de prueba y de angustia, es que hay uno que siempre está colocando todo lo negativo en nuestra vida, todo aquello que produce duda.
Y el enemigo es Satanás. Él vive mostrando duda. Él vive colocando duda en nuestro corazón, en nuestra vida. Él vive colocando esa mentira, porque Él es el padre de la mentira, para colocar dudas en nuestro corazón y decir: ¿dónde está su Dios? Mire las pruebas que está. Mire la situación en la que se encuentra. Mire todo lo que le está sucediendo. ¿Y dónde está su Dios? ¿Es así o no es así? ¿Lo hemos pensado o sí lo hemos pensado? Entonces son preguntas que a veces nosotros decimos: ¿cómo es que Dios dice que prometió estar con nosotros y yo vea todo lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo? Entonces vino dudas, como también vienen dudas a veces a nuestra vida cuando estamos en problemas. Pero Satanás, él es el único encargado de colocar esa duda en cada uno de nosotros. Esa duda que puso en Juan Bautista. Ese mismo Satanás que también trató de tentar y hacer caer al Señor Jesús allí en el desierto. Hoy también está el Satanás colocando esa tentación, esa duda en nuestro corazón. No solo duda a desconfiar de Dios, sino duda a su palabra también. Y también mostrándonos las tentaciones que supuestamente nos sacarán o nos deleitarán en momentos de pruebas. Y el diablo es el único que quiere aprovecharse en esos momentos de nuestra situación, de nuestra debilidad o de nuestro problema. El diablo es muy astuto para colocar todo eso, sembrar en nuestras vidas esa duda. Y él entra muy tranquilo. Él entra, dice que se disfraza como ángel de luz. Y cuando nosotros le abrimos la puerta para que entre, pues él entra feliz. Y empieza su obra de hacernos daño y hacernos mal. Cuando el diablo logra su provecho, logra sus objetivos, pues él lo logra y él no se va a estar con nosotros. Él nos va a colocar antes más tentación. El único que se está con nosotros es Dios. El diablo nos mete en el problema, en la circunstancia, y después dice: defiéndase, vaya a ver, ahora sí, que lo salve su Dios. Pero si usted o uno confía en Dios, Dios nos puede sacar de esas pruebas, de esas dificultades. Amén. De esas situaciones tan difíciles, Dios nos puede sacar. ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, ahora vamos a ver, cuando hay duda en nuestro corazón, cuando estamos en pruebas, dudamos de Dios y su palabra. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos reparar, cómo levantamos esos muros cuando hay dudas que Satanás tal vez colocó en nuestra vida y nos ha generado esa duda de Dios y su palabra. Vamos a ver cómo reparamos o levantamos esos muros espirituales. Lo encontramos allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2. 2 al 4. ¿Cómo fue? ¿Aló? Sí. Bueno, dice del 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo nosotros levantamos ese muro espiritual cuando hay dudas, cuando estamos en problemas. Recordando la hora de la prueba, que Dios también nos ha dado palabra que seríamos probados. Dios nos dio palabra que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones, tendríamos pruebas. Entonces, si nosotros realmente entendemos esa palabra, aquí nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos los días estamos expuestos a pruebas, todos los días, pero lo único que nos sustenta, lo único que nos alegra es estar firmes en el Señor. Es que Dios esté con nosotros y que Dios tenemos uno que nos está luchando por nosotros, que está guerreando con nosotros, que está desde los cielos orando
clamando para que nuestra fe no falte, sino que seamos cada día más perfectos, más sinceros, que tengamos ese crecimiento en nuestra fe, en el conocimiento de Dios. Dice al final del versículo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere formar algo en cada uno de nosotros. Dios quiere formar, ¿qué? Una perfección. Dios no quiere tener multitudes acá, llenos, sino quiere tener multitudes de gente, pero llenas de su palabra, de fe, de esperanza, de seguridad. No tan solo oidores de su palabra, sino también hacedores y cumplidores, y esos que ejercen y ponen en fe la obra. Amén. El deseo de Él es perfeccionarnos. Él permite que nosotros a veces seamos probados, con el propósito de ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestro crecimiento espiritual en ese momento. ¿Recuerda cuando Pedro fue tomado, fue pedido por Satanás para que fuera zarandeado? Dice que el diablo le pidió permiso para zarandear a Pedro, pero sin embargo el Señor dice que estaba orando por él para que su fe no faltara. Él está orando por nosotros, pero nosotros tenemos que confiar en Dios para que nuestra fe no falte y estar agarrados de la mano de Él. El propósito de Dios es convertirnos en cristianos fieles. En convertirnos en cristianos fieles. Él nos podría liberar automáticamente de esas dificultades, pero Él lo que quiere es formar algo en cada uno de nosotros, que en medio de la prueba, en medio de las aflicciones que tengamos en este mundo, nos sirvan para tener un crecimiento de fe, de esperanza, de confianza en el Señor, nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús, que pagó el precio allí en la cruz por amor a nosotros, que dio su vida para rescatarnos, para sacarnos del pecado, de la maldad, de allí de la condenación que teníamos. Pero Él ya nos ha dicho que somos libres, pero tenemos que permanecer como criaturas, como hijos de Dios, creyendo, reconociendo y recibiendo la palabra para que crezcamos todos los días. En tiempos de pruebas, nosotros tenemos crecimiento. ¿O no es así? ¿Cuántos han sido probados acá? Muchos hemos sido probados. ¿Y qué ha pasado después de la prueba? ¿Ha habido arreglo en su vida? Hemos sido diferentes. Hemos aprendido a confiar. Hemos aprendido a tener esperanza, seguridad en Dios. En Dios hemos aprendido a tener esperanza y seguridad. En medio de la prueba. Yo esta mañana en la otra reunión les decía, nosotros hemos sido probados. Mi familia, como muchos lo saben, hemos sido probados. Pero aquí nos tiene Dios. Dios ha colocado esa fe y nosotros nos hemos agarrado de la mano de Dios a pesar de las pruebas, de las dificultades, y aquí estamos en pie, creyendo, confesando que Dios ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Esta mañana les contaba que cuando mi esposa comenzó la vida cristiana, ya estaba mi hija Lorena y estaba como de 4 años. Y ella le apareció una dermatitis acá en todas las coyunturas, pero eso se escaspaba y se partía eso. Entonces ella fue donde la dermatóloga y allá le dieron unas cremas para que le echara. Pero ella estaba en esa fe, en ese momento de fe, de confianza y seguridad. Yo no sabía ni quería saber en ese tiempo, era la verdad. Yo iba a veces, miraba dónde estaba mi esposa, pero yo no. Sin embargo, ella se agarró de la mano de Dios, confió. Era un momento de prueba para ella, pero ella confió en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ella botó esas cremas, dijo, yo no le he hecho nada, voy a creer en Dios. Mi suegra y yo, dijo, esta mujer se volvió loca. No, terrible, ¿cómo es ahora? ¿Cómo se va a volver la niña? Y preciso, la niña, eso le salía esta sangre le salía. Esto le salía sangre. Y nosotros bravos.
pero de un momento a otro, lo cierto fue que Dios llegó y la sanó. Se le desapareció eso y hasta el día de hoy no le ha vuelto a aparecer. Porque la ginecóloga o la pediatra le decía, no, eso le puede pasar, pero por allá cuando esté en la adolescencia, así es que le pasa. Pero mi esposa, la fe de mi esposa, la confianza, la seguridad en la palabra de Dios, hizo Dios la obra en ella. Sin embargo, yo veía y dije, uy, sí, por ahí empecé a ir, pero yo sin embargo, era para allá y para acá. Bueno, ahora seguimos. Bueno, amén. Entonces vemos acá que seremos probados, pero no podemos nosotros, ¿qué? Dejarnos derrumbar. Como les digo, el enemigo está para colocarnos dudas, para sembrar duda, para hacernos las cosas difíciles. Pero cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, Él responde a nuestras oraciones, a nuestras promesas, a la promesa que Él nos ha dado. Amén. Segundo punto, segunda brecha que vamos a descubrir en esta mañana. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Vayamos a Mateo 28, 16. Mateo 28, versículo 16. Dice: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vemos acá en este pasaje, encontramos la segunda brecha. Y es cuando dudamos de Dios y su palabra, porque Dios no cumple con nuestras expectativas. Dios no cumple con nuestras expectativas. Pero aquí vemos que los apóstoles que han estado durante 3 años con Él, viendo señales, prodigios, mirando cómo Dios liberaba endemoniados, mirando cómo Dios les hacía estirar las manos a los que estaban con las manos recogidas, paralíticos, levantaba paralíticos, a los ciegos oía, los ciegos veían, como lo dice la palabra ahí en el texto que nosotros leíamos ahí en Mateo 11. Que dice los ciegos ven, los cojos andan, los presos los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios. Todos esos hechos peligrosos que se vieron, que dio a conocer, les enseñó el sermón del monte, les enseñó todas esas parábolas y todo lo que está escrito en la vida del Señor Jesús, que son revelación ahora para toda la iglesia, para todos nosotros, para que confiemos y no dudemos de su palabra. Pero sus apóstoles dudaban. Dice, unos adoraron a Dios y otros ¿qué? Dudaron. ¿A cuántos de nosotros venimos aquí genuinos a adorar, a exaltar el nombre del Señor, con fe, con esperanza? Pero hay otros que vienen aquí, pero están dudando de lo que Dios dice a través de su palabra. No hay esa fe, no hay esperanza. Hay personas que llevan años en este lugar o en cualquier congregación, pero todavía tienen duda, todavía no conocen esa fe, no tienen esa fe, esa certeza, esa seguridad en Dios y su palabra. Todavía tienen duda. Unos vienen a adorar en espíritu y en verdad, y otros vienen como por cumplir. Esa es la diferencia que nosotros vemos cuando Dios dice que porque Dios no cumple nuestras expectativas. Aquí ellos dudaron, pensaban que como Él había hecho tantas cosas, tantas situaciones allí que habían visto, y cómo era posible que ahora estaban y dudaban unos discípulos. Después de verlo, después de andar con Él, después de verlo estar resucitado y todo, lo vieron que lo bajaron de la cruz, lo metieron allí en ese sepulcro, pero Él había dicho que Él resucitaría. Y efectivamente resucitó a los 3 días. Pero Él después de eso fue y se presentó a sus discípulos, a unos lo vieron y le llevaron la razón a los otros. Les dice, hemos visto a Jesús, pero Él nos ha ordenado que fuéramos allí a Galilea. Allí en el versículo 28 de Mateo 28, versículo 10 dice,
Cuando Jesús les apareció a los primeros, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán nuevamente. Allí estaban reunidos donde Dios los había enviado que fueran que Él necesitaba darles más instrucciones. Allí es dada la comisión, la gran comisión a todos aquellos apóstoles. Pero sin embargo unos creyeron y otros ¿qué? Dudaron. Unos creyeron y otros dudaron de lo que Dios estaba diciendo. Es porque tal vez nosotros creían que era un Dios eterno, que no iba a morir, que iba a ser ese rey, que iba a matar, iba a destruir, que iba a acabar con el imperio romano, con todos aquellos que los perseguían. Ellos pretendían que fuera un Dios así, pero las cosas de Dios eran diferentes. Él sabía que tenía que morir, ir a la cruz y resucitar, pero con un propósito de dar vida y vida en abundancia, de salvar, de reconciliar una humanidad que estaba perdida, que estaba destinada al infierno de muerte, allí con Satanás. Y Él quería era liberar eso, y era la forma, era el método, era la forma como Él nos iba a liberar a toda la humanidad. Pero unos tenían duda, otros no, otros adoraban. Así pasa en la iglesia del Señor. Unos adoramos, otros tenemos esa fe, esa certeza, y otros tienen dudas todavía después de cierto tiempo o de tanto tiempo de llevar en la iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos reparar esta brecha cuando Dios no cumple nuestras expectativas? Hay mucha gente que viene a la iglesia con el propósito que estoy en pruebas, estoy en dificultades, tengo escasez, estoy sin trabajo. Y Dios viene y ¿qué? Dios es bueno, Él es bueno con todos. Les da la oportunidad, les establece, les da provisión, sustento, alimento. Pero cuando se les arreglan los problemas, se les olvidó que había un Dios, aquel que les dio la bendición. Y tal luego se olvidaron de Dios. Pero ¿cómo reparamos nosotros cuando Dios no cumple nuestras expectativas? Lo vamos a ver aquí en la siguiente palabra. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, dice ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando es toda potestad es porque tiene toda ¿qué? Autoridad. Él tiene toda autoridad, y si se le da toda la autoridad, Él puede hacer como Él quiera. Así como le dan la autoridad al señor presidente de la República, de cualquier país, tiene autoridad para muchas cosas, pero algo diferente es que Dios tiene la autoridad en el cielo y en la tierra y en todo lo que existe. Amén. Esa es la diferencia, es mayor que cualquier rey humano, mayor que cualquier príncipe, mayor que cualquier general, mayor que cualquiera que sea nombrado en este mundo. Él tiene dominio en el cielo, en la tierra y en todo el universo. O sea, toda potestad le ha sido dada a Él. Nosotros no tenemos por qué juzgar. ¿Por qué decir, Señor, por qué no cumple mis expectativas? Él sabrá por qué no cumple nuestras expectativas. ¿Por qué a veces a unos les da más dinero? O Dios bendice más a unos, prosperan más unos en la iglesia, sabiendo que todos bebemos de la misma palabra. Todos tenemos de pronto la fe, la esperanza en que Dios nos va a bendecir. Pero Dios a veces suelta sus finanzas más sobre una persona. ¿Por qué cree? Porque tal vez conoce la vida, sabe que Dios es omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, que Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él sabe que de pronto esa persona es un buen elemento en la iglesia del Señor, que ayuda, que colabora, que sirve en la iglesia del Señor, que aún sus bienes los puede ayudar para que la obra de Dios sea extendida. Pero hay otros que les pueden dar, no se les puede dar, o Dios no les daba. Primero que todo porque si se les da mucho dinero o se les complace en ciertas cosas, llegan y ¿qué?
el mismo dinero que los saca. Las bendiciones que Dios les ha dado, llegan y ¿qué? Los separan o se ponen a hacer otras cosas. Se olvidan del que les dio la bendición. Porque Dios conoce más allá de lo que nosotros no podemos conocer. Por eso a veces vemos unos más prósperos, otros menos prósperos. Pero sin embargo, aquellos que Dios no les ha dado muchas riquezas, pero les ha dado el pan, lo diario, lo que necesitan. Amén. Ese Dios, de todas maneras, Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo bueno con nosotros. Amén. Entonces acá vemos aquí que en tiempos de cuando hay de desconfianza porque Dios o porque Dios no cumple nuestras promesas, entonces podemos, en tiempos de pruebas, podemos recordar que Dios tiene poder y Él hace lo que Él quiere y no tiene que cumplir nuestras expectativas. Nosotros debemos de venir es porque amamos a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios eterno que dio su vida por amor a nosotros, y no venir a que Dios cumpla nuestras expectativas, o que Dios me dé, que Dios me haga esto, que quiero casa y carro y beca, que Dios haga eso. No, nosotros debemos de venir porque Él es Dios, Él es el creador de los cielos y de la tierra, porque Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros por nuestro pecado, porque Él nos da aliento de vida todos los días de nuestra vida. Por eso es que tenemos que nosotros adorar a Dios. Amén. Y que ay, Señor, es que si usted no cumple, entonces yo me voy. No, Dios sigue siendo bien, sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Amén. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Tercera brecha que podemos nosotros ver en esta mañana, la vemos en el libro de Juan, capítulo 20, 24 al 26. Juan 20, 24 al 26. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, o sea, cuando se presentó, después de la resurrección. Y le dijeron, pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. ¿Qué está diciendo él? Si no veo, ¿no qué? No creo. Si no veo, no creo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir esta brecha? Dice que cuando dudamos de Dios y su palabra, porque no entendemos las cosas celestiales. Algo que nosotros podemos conocer en este día es que Dios ha revelado todo este precioso libro para que nosotros escudriñemos y encontremos ricas, preciosas palabras y muchas cosas que están dadas a revelar para la humanidad, para todo aquel que entre, penetre, desee indagar, desee conocer lo que hay escrito en este libro. Palabras de vida eterna, dice que en ellas encontraremos palabras de vida eterna, palabras de salvación. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice, porque no entendemos todas las cosas celestiales. Nosotros no debemos de preocuparnos de conocer toda la Biblia. Preocupémonos por conocer a Dios, creerle que todo lo que Dios dice a través de su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, todo es verdad, porque dice la palabra que la suma de su palabra es verdad y toda su palabra es fiel y verdadera. Amén. Son palabras de vida eterna y Él quiere lo bueno, lo agradable para todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos más, queremos que Él haga cosas más y que nos revele todo. Pero Él no nos va a revelar todo.
Muchas cosas se nos quedarán. Así seamos los más estudiosos, los mejores teólogos, no vamos a encontrar un final o todo lo que deseamos encontrar en la palabra lo vamos a ver. Muchas cosas serán reveladas para el día en que nosotros estemos en el cielo. Pero para eso tenemos que creer, para eso tenemos que confesar, para eso tenemos que vivir unas vidas de santidad, unas vidas rectas delante de Dios. Amén. Amén. ¿Usted quiere conocer cosas que aún no ha conocido? Amén. Si no se las va a revelar aquí, Dios se las va a revelar allá. Pero para eso vive en santidad. Crea, reconozca a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Amén. Y lo demás será revelado allá. No se preocupe, solamente tenga fe. Tenga esa certeza, esa seguridad en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros no entendemos todo el plan perfecto de Dios. Pero simplemente nosotros debemos ¿de qué? De creerlo o conocerlo por fe. Por fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. Debemos creer la palabra de Dios aunque no entendamos todo. A veces uno lee cierto pasaje y no lo entiende. Pero a cualquier momento Dios se lo puede revelar. Pero si usted se aleja y dice, ay, es que yo leo tanto, yo he leído tanto, pero yo no entiendo. ¿Qué hago para entender? Pues entre a la presencia del Señor, hable, dígale, Señor, yo no entiendo esto, pero revélamelo cuando tú quieras. Y Él se lo va a revelar en el momento menos pensado. Dios se lo va a revelar. Dios le va a mostrar. Amén. Bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos levantar esa brecha, levantar ese muro espiritual cuando ha habido dudas de Dios y su palabra, cuando no entendemos las cosas celestiales? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reparamos ese muro espiritual? Lo vemos allí en el libro de Juan, capítulo 26 en adelante. Capítulo 20, 26 al 29. Vamos a leer ahí esa palabra. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, ¿por qué? Pon aquí, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulos, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Aquí vemos nuevamente esta situación. Y para nosotros levantar esa brecha espiritual, dice que es acercándonos y metiéndonos con el Señor y su palabra. Así nuestros sentidos no entiendan. Porque hay cosas que no vamos a entender, no las vamos a entender, pero llegará el día en que entenderemos o serán reveladas a nuestra vida. Tomás dice que tuvo que presentársele ¿a quién? Al Señor Jesús. Usted verlo, palpar. De pronto nosotros hemos visto milagros, cosas alrededor nuestra. Hemos visto personas que han sido levantadas en un momento de enfermedad, que le hemos visto tan mal, que dice, no, esta persona no pasa de hoy. Pero Dios en su infinita misericordia lo ha levantado. Y hoy lo vemos caminar, hoy lo vemos bien. Eso no son testimonios para nosotros. Eso debía levantarnos nuestra fe. Y no ser esos incrédulos, sino creyentes, como lo dice la palabra. Dios está ¿para qué? Para dejarnos a veces en pruebas, mostrarnos muchas cosas, pero con un propósito de levantar nuestra fe, nuestra esperanza, para que no seamos fieles
incrédulos, sino fieles creyentes de la palabra de Dios, creyentes de lo que Él dice, de lo que Él enseña a través de su palabra, de las promesas que cada uno de nosotros hemos recibido. Si yo me pongo a preguntar a todos, seguro que todos Dios nos ha dado promesa, pero a veces uno la recibimos, otros, ay, eso como que no es para mí, eso como que es para otro. Yo, así puedo decir yo muchas cosas tenía, muchas dudas tenía, y ahora veo que Dios las ha venido cumpliendo. De algo insignificante, de algo que no conocía, que ni me imaginaba, Dios ha hecho cosas grandes y ha hecho cosas especiales, y ahora veo que mi vida tenía un propósito. Mi vida tenía un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere dárnoslo a conocer. Lo único que nosotros debemos de tener confianza, esa fe, esa esperanza, esa seguridad, que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. No sabemos cuándo, pero lo va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, cuando nos acercamos, metiéndonos con el Señor y su palabra, así nuestros sentidos no entendamos. Así no entendamos. Muchos dicen, ahora está de moda, que le mandan a un mensaje a uno, y ese mensaje viene una palabra de Dios, pero viene la palabra del pastor, del profeta, del evangelista, de no sé qué. Y es que dicen, ay, es que esa palabra me tocó tanto, y me voy a meter con el profeta tal, me voy a meter con el predicador tal, me voy a meter con el evangelista tal, un tiempo con Dios con él. Pero yo les pregunto, ¿con quién se está metiendo? ¿Con el profeta, con el evangelista, o realmente se está metiendo con Dios? Si uno mete a otra persona en ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con Dios, ya no, ese tiempo no es de Dios, ese tiempo es de la otra persona. Porque ahora está de moda, hay un predicador que está de moda, predicador William Arana, y los mensajes dicen, métase con Dios, con tiempo a solas con William Arana, o con Dios, o bueno, algo así. Y se meten y cogen los mensajes y me voy a meter aquí. Yo les digo, si usted quiere meterse con Dios, coja la palabra y dígale, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Y vaya, coja un texto, un versículo, lo que Dios quiera, o lo que Dios le muestre en ese momento, y empiece, ore, léalo, escudriñelo, métase con esa palabra, y Dios le va a revelar muchas cosas. Y es un tiempo a solas con Dios, pero con la revelación, con la palabra que Dios le quiere mostrar en ese momento. No se meta con otro, métase con Dios, pero es leyendo la palabra lo que Dios quiere revelarle, no lo que fue revelado para otro. Puede que le sirva, yo no le estoy diciendo que no sirva, son palabras, es palabra de vida, pero si Dios quiere que le hable, diga, Señor, yo quiero entrar en tu presencia, quiero postrarme ante ti, pero quiero que tú me reveles y me hables en este momento, y Dios le va a hablar lo que Dios quiera en ese momento. Amén. Realmente es una bendición cuando uno se entra con Dios, ¿cierto? Es una bendición. Así que vemos ahí la forma como nosotros podemos tapar esa brecha. Así no entendamos las cosas celestiales. Lo único cierto es que la única forma de nosotros meternos con Dios es escudriñando la palabra. Usted tiene todo este libro para que lo lea. Y a través que más lee, más aprende, más conoce. Eso es escudriñar, las palabras. Y cuando uno escudriña, más aprende. Cuando uno entrena, se ejercita en algo, más práctica, más conocimiento recibe en la área. Amén. Vamos a concluir en esta mañana. Cuando
cuando hemos abierto brecha espiritual, cuando hemos dudado de Dios y su palabra. Entonces la primera aquí que nosotros vemos es porque estamos siendo probados. En tiempos de prueba, nosotros abrimos puertas, dudamos de Dios y su palabra en momentos de prueba. La segunda, abrimos brecha porque la palabra de Dios no cumple nuestras expectativas. Ay, Señor, tú no cumples. Ay, me ha prometido tanto y no cumple. No, abrimos una brecha, una duda de Dios y su palabra. La tercera, porque no entendemos todas las cosas celestiales. Ya les digo, no podemos entender todo, pero Dios nos las dará a conocer. Y cuando dudamos de Dios y su palabra, abrimos una brecha y el único que entra, gana, es el ¿quién? El diablo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos levantar esos muros espirituales? ¿Cómo podemos reparar eso que tal vez por nuestra incredulidad, por la falta de tener esa fe, esa esperanza, confianza en Dios, abrimos? Lo primero es recordando que Dios nos advirtió que seríamos probados. Todos vamos a tener pruebas, pero cuando tenemos pruebas, recordemos que Dios nos ha dicho cosas que debemos de tener confianza en Él y en su palabra. Amén. La segunda, entendiendo que Dios no tiene que obrar como nosotros queremos, o sea, cumplir nuestras exigencias. La tercera, levantamos muros espirituales cuando nos metemos con Dios y su palabra y así nuestros sentidos no entiendan toda la palabra. Amén. Toda la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que esta palabra ojalá no sea para tenerla allí guardada, sino que la pongamos confianza, sabiendo que allí en el libro de Hebreos nos dice que la certeza, la fe, la certeza y de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y puedan leerse todo el libro de Hebreos 11 y allí Dios va a traer más fe a nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, de enseñarla, de darla a conocer, Señor. Pero queremos hacer